Enfoque moderno del gobierno corporativo. El día de hoy elegimos el caso del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, presentado por Lady Caballero. Justificación del caso. El objetivo del estudio se dividió en tres instancias. La primera fue la naturaleza dual. GAP gestiona activos de propiedad soberana administrada de forma privada bajo concesiones a largo plazo. La fricción del objetivo genera una tensión inherente entre la maximización del valor para el accionista y la creación del valor público, seguridad nacional y conectividad. Y por último, su estructura de control, que tiene el 85% de un capital flotante disperso globalmente, frente a un 15% estratégico en manos de socios operador ELAP, con derecho de veto que incrementa el riesgo de agencia. La atención central se dividió en tres: el socio operador, que genera incentivos alineados a captar regalías estables por asistencia técnica operativa, fondo público disperso, demandas dividendo crecientes y la minimización de asimetrías de información. Y Estado concesionario, que exige la reinversión técnica en CAPEX para garantizar la conectividad nacional. La densidad jurídica e implicaciones, que es el andamiaje legal, se dividió tridimensionalmente. Uno es la ley aeroportuaria, que es la que regula la explotación del aeropuerto civiles en México bajo control estatal, que fija la aprobación del Plan Maestro de Desarrollo Quinquenal y determina la tarifa máxima conjunta por pasajero, los riesgos regulatorios. Cambios unilaterales del Estado dañan el flujo financiero. Otro es el LMB Sarbanes-Oxley, gobernanza bursátil nacional y transfronteriza armonizada. El LMB exige mínimo el 25% de consejeros independientes y comités autónomos. El SOX genera un control interno sumamente estricto, certificado por el CEO, que mitiga la asimetría para captar inversiones institucional transnacionales. La gobernanza corporativa del GAP se dividió en dos. La primera se dividió en el criterio que se evaluó fue la transparencia financiera. ¿Cómo se verificó esto? Con auditorías sin salvedades bajo las NIF y las IFR, emitida por firmas globales como KPM y Ernst & Young. Emisiones de 4.500 millones de pesos en bonos indexados a metas ambientales, revelaciones inmediatas de eventos relevantes. Independencia del Consejo. La evidencia fue el 4.6% de consejeros independientes, superando holgadamente el 25% exigido por la LMB
comité claves integrados el 100% por independientes, persistentes influencias en socios estratégicos. El criterio que también se evaluó fue la profesionalización de los directivos. Esta evidencia se generó bajo una rotación en el equipo de socios promedio mayor al 7%, planes de sucesión institucionales y esquemas de compensación alineadas a métricas operativas y de sostenibilidad a largo plazo. Esto conllevó que el criterio de evaluado transparencia financiera, su cumplimiento fue excelente, en independencia de consejo, alto, y en profesionalización de directiva también se generó alto. En la segunda parte del diagnóstico, el criterio fue gestión de riesgo. Como evidencia se colocó que los comités de riesgos estructurados con matriz alineadas a métodos COSO, coberturas eficientes de tasas y divisas, no obstante, exige alta vulnerabilidad ante riesgo soberano, regulatorio, discrecional. Otro criterio que se evaluó fue la eficiencia operativa, que el margen evita consolidado fue el 64.5%, posicionado a Gap como uno de los operadores más eficientes del mundo, con un crecimiento anual del pasajero de más del 8.2%. Fuerte expansión de ingresos no aeronáuticos. Y otro criterio que se evaluó fue rendición de cuentas. La evidencia fue canales éticos operativos de terceros independientes con tasa de resoluciones de denuncia al 94%, estricta observancia del código corporativo y prevención del lavado de dinero. Esto conlleva a que el criterio evaluado de gestión de riesgos en cumplimiento quedó medio alto, en eficiencia operativa sobresaliente y en rendimiento de cuentas igual fue alto. En modelos de propiedad, si es pública y privada, se miden igual. Divergencias en fines, convergentes en medios. Las organizaciones privadas priorizan el retorno de capital como un ROI y un EVA. Las empresas estatales corrigen fallas de mercado y proveen bienes públicos. El peligro de eximir controles. Eximir a las empresas públicas de auditorías financieras estrictas o de gobiernos corporativos bajo el argumento de su función social produce ineficiencia estructural, desvíos de recursos y captura política. La guía del CGCF del Banco Mundial pide estándares internacionales que dicten que la rendición de cuentas, transparencia, anticorrupción operativa deben ser obligatorias e identificadas en corporativos públicos y privados. Para hacer la creación del valor social, la rentabilidad o valor público, la conceptualización moderna demuestra que la rentabilidad financiera y el valor público no son excluyentes, sino dimensionales, complementarias, interconectadas, generando una rentabilidad financiera. ¿Cómo logras esto? Cuando eficientan los costos, y eso hace que generes un flujo operativo robusto que permite emitir deuda global competitiva para financiar la infraestructura federal. Otro punto para evaluar es la sostenibilidad ESG, el puente institucional que blinda la obtención de utilidades de modo
que respeten el entorno híbrido, reduzca emisiones de carbono e integren a la comunidad y generen la creación de valor público, la expansión que determine terminales generadas de empleo regional, impulsa el turismo a larga escala, asegura la conectividad nacional y robustece la seguridad estatal. Más autonomía, mejores resultados. Aislamientos de los ciclos políticos, la autonomía operativa y financiera de la gestión privada por GATT permite trazar planes multianuales del desarrollo, los CAPEX, enfocados en demandas técnicas reales, aislados de coyunturas electorales cortoplacistas. Enfoques catalizador de inversiones. La gestión privada autónoma ha permitido que la inyección constante de capital tecnológica y la remodelación aeroportuaria superan drásticamente la capacidad fiscal histórica del Estado para mantener terminales de vanguardia. Blindaje contractual. La evidencia empírica esa infraestructura crítica demuestra que contratos estatales de concesiones protege la planeación a largo plazo, reduce la volatilidad y optimización de tasas internas en entornos socioeconómicos. Entonces, podemos determinar que la reforma corporativa principal requiere nuestra empresa analizada en la transformación de los derechos especiales de control de operador estratégico hacia un modelo de gobernanza de red distribuida con representación directa por partes interesadas, integradas en un marco de estabilidad regulatorio contractualizado de carácter transnacional. GAP, aunque cumple con lo bursátil, mantiene una simetría crítica al operar y ejercer control preferente con solo 15% accionario, equilibrando la legitimidad del 85% del flotante ante amagos regulatorios del Estado. Pilares de esta reforma arquitectura de la propuesta es una gobernanza híbrida, una estabilidad contractual y una asistencia indexada. Esta estabilidad contractual la vincula a través de KPIs internacionales en la revisión del PMD, auditorías por ende multilateral, blindando la concesión frente a coyunturas de riesgo político. En cuanto a su viabilidad financiera de la reforma, tiene alineado el riesgo país con una gobernanza distribuida y los contratos de estabilidad reducen la prima de riesgo regulatorio, exigen por inversionistas institucionales transnacionales una optimización de dividendos indexados a las regalías de la asistencia técnica de AMP, al desempeño de sustentabilidad frente al desvío de rentas ineficientes, maximizando el flujo de cada distribuido al 85% de los accionistas dispersos. La resiliencia operativa histórico GAP, que genera una EBITDA del 65% y posee capacidad financiera del CAPEX para sostener la transición regulatoria. El comportamiento entre el cierre 24 con 25, podemos observar que los ingresos totales aumentaron en un 12.7, un EBITDA consolidado de más del 14.7
5% y un margen EBITDA de más del 100% y una utilidad neta consolidada de más del 15.7%. Entonces, podemos llegar a la conclusión que el enfoque moderno del gobierno corporativo de GAP, SAP, de CB es importante que que en las empresas privadas también tengan la filosofía de una empresa pública, ya que al estar las dos unificadas se genera mayor rentabilidad, ya que se esfuerzan en tener una mayor estabilidad y verse más como empresas que tienen que exigir para poder generar una mayor preexistencia en el gobierno. Gracias.